Gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Reitero también el agradecimiento y la invitación a la Secretaría del Trabajo y particularmente a su líder Amalia García, porque uno de los resultados que vamos a dar cuenta con este proyecto es que la voluntad política y el liderazgo también requiere compromiso con el tema y con la agenda de género y con la agenda social, y sin duda alguna hemos recibido y hemos hecho eco de forma muy sensible con la Secretaría del Trabajo. Bueno, en materias, voy a detenerme muy poco en cuestiones de antecedentes. Muchas y muchos de los que están aquí conocen bien de dónde viene este proyecto, pero para un poco contextualizar a nuestros invitados de Uruguay, plantearles que la siguiente, por favor, que en 2014 realizamos un breve estudio con la siguiente, por favor. Gracias. En 2014 realizamos un breve estudio, fue un estudio con carácter más exploratorio para ver, digamos, en qué estaba el gobierno de la Ciudad de México en materia de políticas de cuidado, y uno de los resultados más significativos, digamos, que de aquel estudio de 2014 fue el presentar y proponer una hoja de ruta hacia un modelo integral de políticas de cuidado para la Ciudad de México. En este ejercicio que hicimos durante 2016, el segundo semestre de 2016, nos planteamos hacer un análisis de políticas públicas de la Ciudad de México desde el paradigma del cuidado, que ya de sí nos planteaba pues una dificultad que veremos ahora en el despliegue metodológico, pero era un poco hacer el reconocimiento de, bueno, si lo que queremos es construir y proponer un modelo, una propuesta que integre los elementos fundamentales que tendría que contener un sistema público de cuidados para la Ciudad de México, pues veamos qué es lo que ya está en marcha en materia de política pública de la Ciudad de México, porque sabíamos que no íbamos a partir de cero. Teníamos que reconocer qué era lo que se estaba haciendo, hacer no solo una identificación y una organización, sino un análisis, y para poder, a partir de lo real, de lo que existe, hacer propuestas concretas. La que sigue, por favor. De tal suerte que el objetivo, digamos, en donde se marca el proyecto específico del inventario era avanzar en la construcción de un modelo integral de políticas públicas de cuidado para la Ciudad de México. La que sigue, por favor. De tal suerte que esta primera fase del proyecto consistió en hacer eso, un inventario de política pública, que era identificar, recopilar, sistematizar y valorar los programas y acciones de gobierno desde el paradigma del cuidado. En este punto quisiera yo hacer énfasis, insisto, más adelante, porque cuando decíamos, bueno, vamos a hacer un inventario desde la mirada de las políticas de cuidado, bueno, eso ya nos planteaba una primera dificultad, ¿no? Es decir, ¿cuál era este paradigma? ¿Existe ya? ¿No existe? Y de no existir, ¿quién lo iba a proponer para acercarse a las distintas dependencias de gobierno de la ciudad? Lo cual implicó, la que sigue, por favor. En los planteamientos iniciales, pues nos planteaba hacer un ejercicio realmente innovador, porque partíamos de que no contábamos con ningún antecedente real, ¿no?, que hubiera hecho este ejercicio, pero además este ejercicio de inventario, no solo en términos de la recopilación de información, sino de una mirada con criterios específicos desde el paradigma de los cuidados, lo cual además nos planteaba otra dificultad, y era decir y reconocer que desde quienes estamos dedicadas a la investigación propiamente y no a la política pública, todavía, digamos, no existe un consenso absoluto respecto al concepto de los cuidados. Entonces pareciera que cuando estamos hablando de cuidados, todas y todos estamos hablando de lo mismo. A nosotras nos parecía de entrada una primera dificultad, es decir, vamos a buscar políticas públicas que estén diseñadas de la política, desde el paradigma de los cuidados, pero ¿con qué definición a priori nos vamos a acercar? Teníamos el reconocimiento que hay en términos de consenso una idea que digamos
establece un diálogo común en torno a las actividades y responsabilidades en torno a todo aquello que requiere la vida cotidiana para mantener el bienestar de las personas. Sin embargo, nosotras sí quisimos plantear desde el principio que teníamos una visión más amplia de la cuestión de los cuidados, que tenía que ver con una visión de proceso, ¿no? Es decir, que no se acotaba a la acción en sí, ¿no? O al conjunto de actividades, digamos, sino que había una noción de proceso que tenía distintas etapas a lo largo del ciclo de vida de las personas. Y sí era relacional, sí era multidimensional, etcétera, pero ya de entrada nos planteaba la dificultad de cómo hacer operativo esta propuesta conceptual para acercarnos a las distintas dependencias. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, partíamos en los planteamientos iniciales de que había un consenso, hay consensos, pero también queríamos decir en voz alta que había, digamos, disensos, ¿no?, en materia teórico-conceptual, pero también había, digamos, elementos que estaban al menos en construcción. No queremos colocarlos a priori como disensos, pero que estaban en construcción. Y entonces, por supuesto, fueron los consensos los que nos permitieron establecer los criterios para acercarnos. La que sigue, por favor. Sí. Bueno, nada más esto como referencia a lo que ayer la secretaria hacía mención sobre lo que ya teníamos como punto de partida. Como punto de partida teníamos ya el texto constitucional que en el artículo 9 plantea el derecho al cuidado, pero también hacíamos el reconocimiento de que así está la Carta Constituyente, que es nuestra Carta de Derechos, pero también estamos en el proceso de definición de las leyes secundarias, y es en las leyes secundarias cuando se habrá de definir el carácter real del sistema público de cuidados que habrá de implementarse en la Ciudad de México. Si va a ser un sistema, como hemos reiterado estos 2 días, un sistema transversal, que transversalice, digamos, la cuestión de los cuidados de forma horizontal, o se puede convertir, aún teniéndolo ya en la letra de la Constitución, en un nuevo diseño de política hiperfamilista. Estas son las miradas con las que tuvimos estos acercamientos. La que sigue, por favor. Y, por supuesto, había que partir de pues, un estado del arte. El estado del arte, en términos de los consensos, pues estaba el reconocimiento de grupos prioritarios, de los que hemos reiterado estos 2 días, desde el punto de vista de quienes cuiden y de quienes cuidan y de quienes reciben los cuidados, pero también de elementos que estaban más en el ámbito de la política pública o de otros expertise, ya sea los estudios de población, etcétera, la sociología del tiempo, etcétera. Y entonces hubo 3 elementos que nos fueron también fundamentales para enriquecer el paradigma del cuidado, que traen todo aquello que estaba en torno a los usos del tiempo en materia de territorio e infraestructura urbana y social, y las transferencias monetarias. La que sigue, por favor. Esto de entrada nos planteaba 3 desafíos. Los 3 desafíos, el primero que ya les compartimos, era que pues no teníamos ningún antecedente en la materia, teníamos literalmente que probarnos, ¿no? Es decir, surgía, creo que es muy importante además compartirles que surgió de una necesidad desde el área de la investigación, es decir, necesitábamos este insumo de saber qué es lo que estaba haciendo el gobierno de la Ciudad de México en materia de políticas de cuidado, y no al revés, es decir, no fue el gobierno de la Ciudad de México quien nos estaba pidiendo que realizáramos este reconocimiento de las políticas existentes. Lo que entonces nos planteaba la siguiente dificultad, y era cómo acercarnos a las dependencias
¿no? Para pedirles una información que, bueno, era así como, bueno, esa es tu necesidad, pero no la nuestra, ¿no? ¿Qué es eso de cuidados? No es parte de mi plan de trabajo del 2016, así es que no me quiten el tiempo, etcétera. Y lo digo de forma muy honesta porque también era parte del desafío, pero también de las experiencias exitosas que tuvimos, porque la verdad es que los resultados que hoy les compartimos, sin duda alguna, no habrían sido posibles sin la colaboración estrecha de muchas de las dependencias y de sus equipos. Y finalmente, pues es una línea de tiempo muy corta para lograr un inventario de política pública exhaustivo, por lo cual de entrada nos disculpamos con todas las dependencias que están aquí, porque bueno, finalmente quedamos con un universo, yo no diría que pequeño, porque bueno, al final son 62 programas y acciones de gobierno, que nos pareció bastante significativo, ¿no? Pero sin duda alguna hubo programas y acciones de gobierno que no quedaron en este primer corte del inventario. En términos, la que sigue, por favor. Por cuestiones metodológicas, agrupamos a priori las distintas dependencias de la Ciudad de México en dos grandes grupos. Para, la verdad, nada más fue en tema de eficientar el tiempo y a decir, bueno, acerquémonos primero a aquellas que son las encargadas de implementar las políticas en materia de protección social, de desarrollo social, etcétera, y dejemos para un segundo grupo aquellas dependencias o instituciones de gobierno que nos parecen, desde este punto de vista, digamos, más amplio de los cuidados, también pertinentes e importantes, pero que no necesariamente pudieran estar en la línea prioritaria. Y esto también nos lanzó varias sorpresas que podremos recoger más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, para hacer un acercamiento a las dependencias, se implementó, y quiero reiterar aquí, que construimos de forma interdisciplinaria una ruta metodológica que nos permitiera eso, tener acercamientos de distinto tipo con las dependencias, porque las dependencias también tienen no solo caracteres y funciones distintas, sino acercamientos con el tema completamente diferentes, de tal suerte que era completamente distinto acercarnos al Instituto de las Mujeres o a la Secretaría del Trabajo que al INAPAM o a CEMOVI o a CEDUBI, ¿no? Era realmente distinto acercar y decir, estamos haciendo un inventario de políticas públicas desde el paradigma del cuidado, y era así como, bueno, ¿y eso qué? ¿Y para quién? Etcétera, ¿no? Entonces, teníamos que acercarnos con criterios muy claros, ¿no? Estos criterios se fueron definiendo a partir de 4 grandes elementos. Los primeros criterios era a partir de la población objetivo, también por los objetivos o impactos en materia de lo que consideramos pueden ser algunos de los indicadores de cuidado y que las expertas o expertos conocen mejor, pero son en materia de reconocimiento, de reducción, de redistribución, conciliación y corresponsabilidad. También hubo otros criterios en materia de cómo se organizaban los cuidados, ¿no? Es decir, quién proveía los cuidados, y otros criterios que tenían que ver con los recursos, como el tiempo, las transferencias monetarias, etcétera, que son elementos fundamentales para la satisfacción de las necesidades de cuidados. Una vez con estos criterios, lo que hicimos fue diseñar un par de matrices, y tuvimos un acercamiento, varios acercamientos en distintos niveles con las distintas dependencias. Era acercarnos para presentar la idea del proyecto, plantearles la posibilidad de establecer una colaboración estrecha, ya sea a través de algún enlace en particular o incluso en algunas dependencias en donde tenían prácticamente un desconocimiento total del tema, pero que había el interés de colaborar, etcétera. Tuvimos la posibilidad de acercarnos y dar, por ejemplo, talleres, ¿no?, al personal que pudiera facilitarnos la información, talleres sobre de qué va esta cuestión de los cuidados en términos generales, pero específicamente desde el punto de vista de política pública, y se organizaron las matrices
se llenaron. Fue un trabajo de verdad muy arduo y muy importante, en el cual, por supuesto, agradecemos y reiteramos la participación del personal operativo de las dependencias, que fueron quienes llenaron en mucho las matrices con la información específica que no era posible encontrar en otros documentos públicos de cada programa. Y después de eso tuvimos ya la que sigue, por favor, una especie de valoración de la información recabada. Por supuesto, la información, y nos podremos detener en otro momento para planteárselos y compartírselos a más detalle, pero bueno, hubo todo un trabajo después de sistematización y depuración de qué programas y qué acciones iban a formar parte del inventario y cuáles no. Era muy difícil, entonces teníamos que responder con criterios muy claros a las dependencias cuando nos preguntaran de por qué esta sí entró y por qué esta no. Teníamos que tener criterios que aplicaran para todas las dependencias y a partir de ellos contar con un marco analítico, con una serie de elementos que nos dieran juego de valoración respecto a los alcances que podían tener unos programas u otros. La que sigue, por favor. Este marco analítico no se ve ahí muy bien las matrices, pero hicimos una matriz para cada una de los programas y acciones que encontramos para un poco desagregar, ya sea por población objetivo o por nivel de cuidado, etcétera, cuál era el impacto y también en términos de oportunidad, porque hay que decirlo aquí, no es que la política pública del gobierno de la Ciudad de México en este momento pues no fue diseñada desde el paradigma de cuidados, ¿no? Entonces no tendrían por qué tener a priori en sus indicadores específicos en materia de cuidados, pero lo que sí queríamos hacer era de qué forma ya en los hechos tenían un impacto, una acción, ya fuera por sus objetivos, etcétera, en materia de cuidados. Pero también identificar las oportunidades. No lo quisimos plantear en términos de que hubiera debilidades en un programa o en otro, sino la oportunidad de revisar ese programa que ya estaba en marcha, ¿no? De nuevo, en otro momento, desde el paradigma del cuidado. La que sigue, por favor. Nos vamos a concentrar, aquí les decía, la que sigue, por favor. Un poco aquí nada más se plantea el trabajo realizado. El trabajo realizado, la verdad, fue muy arduo. Les decía, primero se estableció el vínculo con las distintas dependencias, se hicieron reuniones de trabajo, se establecieron los enlaces, tuvimos a veces que realizar talleres más de una vez y hubo un acompañamiento y monitoreo al llenado de las distintas matrices. Y un elemento que fue muy importante, ahí donde digamos que el trabajo no estaba, el llenado de las matrices no estaba funcionando tan rápido, tuvimos que recurrir a la solicitud de información pública, hicimos 180 solicitudes de información pública que después hubo que sistematizar y organizar, etcétera, y acercarnos también a dependencias como Evalúa DF o a las propias dependencias para revisar las evaluaciones internas o externas de cada uno de los programas que estábamos seleccionando. Este fue un trabajo en equipo, un trabajo muy arduo, pero muy importante porque revelaba un poco, un mucho también, incluso de repente acciones que pudieran estar duplicadas o los criterios que se estaban aplicando para realizar alguna acción u otra, etcétera. La que sigue, por favor. Al final trabajamos con 14 instancias, 14 dependencias de gobierno, ya fueran desde secretarías hasta institutos descentralizados, tuvimos tantas reuniones de trabajo, etcétera, y yo sí quisiera destacar aquí que en una primera selección tuvimos 89 programas y acciones y al final nos quedamos con 62 que son, digamos, el gran total de las acciones y programas que conforman el inventario. La que sigue, por favor. Yo solo quiero decir aquí de forma muy puntual, la que sigue.
La que sigue. Esto, que visualmente uno puede, cuando se mete al documento, decíamos que trabajamos con 14 dependencias del gobierno de la ciudad, y al final fueron 62 programas. Y si la vemos en una gráfica del número de programas por dependencia, bueno, vamos a ver de repente que, por ejemplo, el DIF, ¿no?, tiene una presencia muy significativa en las acciones que se realizan en esta materia, pero en aquellas dependencias que alcanzamos a ver, no sé, un 5%, no significa, no hay una relación aquí entre cantidad y calidad, ¿no? Digamos que de todas las dependencias recogidas reconocemos que hay un esfuerzo importante. Aquí aparecen, por ejemplo, de forma muy, un poco aislada, digamos, instituciones como el IAPA o CEDEREC, incluso, bueno, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, y sin embargo, después de haber tenido estos acercamientos con las distintas dependencias, bueno, nos encontramos que hay una voluntad y un interés bastante significativo que puede ser uno de los activos para la implementación del modelo, perdón, para el diseño del modelo y después para la implementación del sistema por parte del gobierno de la Ciudad de México. Hicimos la siguiente, por favor. Hicimos distintas, jugamos mucho con los datos porque había la oportunidad de hacerlo, teníamos el inventario ahí, teníamos, digamos, distintas formas de clasificar los resultados, ya fuera según el carácter, no sé, desde el presupuesto, el tamaño de los programas, el tamaño de la población, y esto, por ejemplo, el perfil en materia de, teniendo la caracterización de la crisis de cuidados específica que tiene la Ciudad de México, ¿no?, las posibilidades o no que pudiera tener un programa u otro. Aquí lo que les compartimos ahora es la identificación según el tipo de programa, ya sea por los servicios directos de cuidados, los programas que facilitaban, por ejemplo, liberaban tiempo algunos, otros por vía de las transferencias, hacen énfasis en alimentación, otros en capacitación, etcétera, y otros más la promoción a la autonomía económica de las mujeres. Ahí de forma relevante, por supuesto, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, que si bien hay que decirlo, para cuando realizamos este inventario, que fue básicamente el segundo semestre del 2016, uno de los programas importantes que tienen en la materia el instituto apenas estaba por implementarse, no se estaba implementando, digamos, ese año, se había presentado, pero apenas estaba por implementarse ahora, ¿cierto? Pero además, por ejemplo, CEDEREC también tiene ahí varios programas que promueven la autonomía económica de las mujeres y que la cuestión de los cuidados no estaba en el radar, ¿no? No hay un reconocimiento de que si estas mujeres son o no cuidadoras, etcétera, pero sí había una sensibilidad muy importante que sin duda alguna será un activo sensible para lo que está por venir. Y finalmente yo quisiera dejar en esta parte un poco dando coordenadas solo generales respecto a los resultados del inventario, es uno, la posibilidad de verdad, la flexibilidad que tiene el inventario para poder apropiarse las distintas dependencias de estos resultados, de apropiarse de las matrices, de los criterios que se utilizaron, etcétera, para profundizar incluso en el inventario y de distintos reconocimiento y análisis de estos resultados, tenemos también una pauta de recomendaciones que son sensibles para lo que están por venir, y en esta parte quisiera pasarle la batuta a Jimé.